Doctor de la Torre, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, todo bien. Acá estamos preocupados por el aumento del precio del pan, discúlpeme que le digamos. Estamos, y sí. Parece que puede venir un aumento... Bueno, parece no, está anunciado, ¿no? Está anunciado el aumento. 5% de aumento a 300 pesos el pan del próximo lunes. A mí ¿sabes por qué yo insistí tanto, Dani y Rulo, ahora que te sumás, respecto a la estructura de costos de las panaderías y de lo que está incidiendo más en este aumento? Sí. Porque bueno, justo se viene también un aumento de la energía y en su momento al mismo Daniel lo habíamos entrevistado para preguntarle sobre el impacto de los tarifazos en el precio del pan. Y él decía, no, lo que hoy más me impacta es el precio del insumo, de la materia prima, lácteos fundamentalmente y harina. Entonces, yo me imagino, Rulo, Dani, que sabemos que es un gobierno de manta corta, digamos, ¿no? Que si ajusta por acá, pero suelta alivia un poquito por acá, puede mantener, si bien en un contexto de inflación al alza, pero más o menos respirable la cosa. Ahora, el tema es que se van armando tormentas perfectas, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario dice, eliminame los subsidios, ¿no? Baja la orden. Pues baja una orden. Todo lo vimos en el comunicado, ¿no? De Georgieva diciendo, eliminame los subsidios. Entonces ahí sale el gobierno y recuerda que el 2012 tiene el pendiente. ¿Dijo eliminame o dijo disminuirlo? Bueno, no lo mismo. Bueno, ¿cómo te gusta el quilombo? Está bien, el lenguaje diplomático no es lo mío, pero más yo lo entendí así y me parece que el gobierno también lo entendió así, porque salió a recortar el subsidio. Y entonces recuerda el gobierno nacional que tiene pendiente desde el 2012 la transferencia de los colectivos, de 30 líneas de colectivo a la ciudad de Buenos Aires. Vos dirás, es un acto de justicia. Y sí, si vos lo comparás con lo que ocurre en toda la Argentina, donde el transporte público de pasajeros urbano está en manos de las ciudades, el interurbano en manos de las provincias, que el gobierno federal... ¿El acto de justicia de que todo cobre, de que se quite el subsidio? No, el acto de justicia es que la ciudad de Buenos Aires asuma el control de los colectivos que circulan en la ciudad. Si vos comparás lo que pasa con el resto del país, está fenómeno. El gobierno federal, mira, vamos a los números. El gobierno federal transfirió en el 2021 9.000 millones de pesos de subsidio para los colectivos. El gobierno de la ciudad puso 7.000 millones de pesos. O sea que el volumen total de subsidios en el 2021... Ayúdame con la cuenta, Rulo. ¿La ciudad puso subsidio para los colectivos? 7.000 millones, eso dice la ciudad. Sí, bueno, 9 y 7, 16 son, sí. Son 16.000 millones de pesos. Es una montaña de guita. Sí. La ciudad que dice, yo no puedo poner 16.000 millones de pesos. Entonces voy a tener que trasladar al costo del boleto. Claro, ¿qué te dice el cordobés? Yo pago 100 mangos el boleto. Sí. Y vos lo pagas 18, así que, ¿qué me venís a protestar? Que no haya subsidio del gobierno nacional, que lo pagamos entre todos los ciudadanos del país, y en tal caso que lo afronte el gobierno de la ciudad. Hasta ahí, la discusión parece razonable. ¿Cuál es el problema? Que hablemos de subsidio y no hablamos de ingresos, amigos. Muy bien. Entonces, eliminen. A ver, Georgieva quiere eliminar todos los subsidios y hay un consenso, porque ahora parece que hay un consenso de oficialismo oposición que los subsidios son lo peor del mundo mundial. Entonces hay que eliminar todos los subsidios. Tampoco tan así, ¿no? Bueno. Que no es que hay un consenso total. Bueno, pero hay una campaña de demonización de los subsidios, que ahora los subsidios son malos, son inequitativos, son injustos, porque los cobran igual. Ayer veía un informe de una consultora, que yo respeto mucho, cercana al oficialismo, que era todo un largo informe diciendo los subsidios son injustos porque benefician a los más ricos, porque al ser planos benefician a los más ricos que tienen, por ejemplo, el subsidio energético, eléctrico. Duro con los billonarios de colegiales, así como nos cargamos a los que se van de vacaciones y lo pagan en cuota en Camboriú. Ahora vamos por los billonarios de colegiales. Bueno, olvídate. Bueno, porque ahí está el tema, ¿no? Evidentemente, la plata que falta en Argentina no es que están en la LELIC, en los bancos, en el carry trade, en lo que la fugaron, en también los acreedores. Completo la idea. Si quieren eliminar todos los subsidios, porque ahora hay un consenso mundial de que los subsidios son malos, que estoy exagerando, Rulo, estoy exagerando a propósito. Aumentame los ingresos, papá. La mitad de la población tiene ingresos de subsistencia en Argentina. ¿A quién le decís aumentame los ingresos? A todos los que son responsables de pagar salarios o de estimular paritarias al alza. Decime un responsable en este gobierno o en esta política que esté manejando la política de ingresos. Bueno, ayer el Ministerio de Trabajo convocó El Ministerio de Trabajo no maneja la política. Si querés,
Pero alguien que maneja la política. ¿Quién convocó a paritarias? Ayer el Ministerio de Trabajo convocó a paritarias. Yo te pregunto otra cosa. Y quiere anclar las paritarias en el 40%. ¿Quién maneja la política de ingreso en este país? Los grandes empresarios. El gobierno todavía no se hizo cargo de eso. Hubo un acuerdo explícito del Ministerio de Trabajo, que es el representante del gobierno nacional, y la UIA para anclar la pauta salarial para el 2022 en 40% de aumento. Sí, Faría Boca no lo va a comprar, digamos, tiene tanto que ver eso como lo que decís vos. Digamos, el tema acá es que si no maneja inflación, no maneja política de ingresos. Entonces, si vos decís, ¿y qué pasa con la política de ingresos? Y seguimos sin manejarla. ¿Pero el único factor a anclar en la Argentina hoy es el salario? No, el único factor a anclar son los precios y no se anclan, digamos, es mucho más fácil anclar los salarios porque es pero fácil. Pero no están anclados los salarios, pero con eso no resuelve la política de ingresos. Para mí, yo estoy de acuerdo con vos, Rulo. Lo que yo estoy diciendo es que vos vas a eliminar subsidios, que nunca lo vas a hacer. Podemos llegar a la conclusión de que no hay política de ingreso y también no hay política de ingreso, pero mejor dicho, está privatizada. Y no hay política de precios. O mejor dicho, están una política de precios que está fallando, obviamente que está fallando. Entonces hay una política de precios que falla y no hay política de ingresos. Y si no maneja la política de precios, no maneja política de ingresos. Es sencillo. Agrego esto entonces a la tormenta perfecta. Y además le está sacando subsidios, por ejemplo, a la energía, que va a impactar sobre los precios. Vamos a ver cómo justamente iba a hablar de eso, pero ahora en base a voy a te cambiar la columna. Pero los subsidios todavía se están discutiendo cómo se van a resolver el tema de la quita de subsidios. Hay una propuesta dentro del gobierno que no es exactamente yo así. Trabajador asalariado, me duplican el precio del colectivo, me tomo 4 colectivos al día, o sea, se me duplica el valor por 4, o sea, ya es un costo en mi vida cotidiana, pasa a ser un sobrecosto importante en mi presupuesto. Yo voy a discutir paritarias mirando cómo se incrementó mi costo de vida por la eliminación de subsidios, por ejemplo, que está bien, por eso empecé diciendo, quizá está bien eliminar el subsidio. Si a mí me abren la paritaria para compensar lo que pierdo, porque yo estoy perdiendo salario indirecto, ¿no? Si a mí me eliminan el subsidio al colectivo, como trabajador lo digo, no como comunicador, porque aparte somos trabajadores igual que todos los trabajadores. A mí me eliminan el subsidio al colectivo, yo tomo 4 colectivos por día, no estoy haciéndolo figurado, se me va a multiplicar mi costo de vida. Ahora yo leo, veo y escucho que el gobierno tiene intenciones, como todos los gobiernos a lo largo de la historia inflacionaria de la Argentina, de anclar los salarios en una pauta salarial para por lo menos desde ese lugar empezar a tener metas inflacionarias que después no se cumplen, ya sabemos que después no se cumplen. Yo te preguntaría dónde lo leíste. En un comunicado del Ministerio de Trabajo de ayer, Rulo. ¿De anclar los salarios? No dice anclar los salarios, dice que conversaron con la UIA. Ahora lo veo. Porque conversaron con la UIA y que están de acuerdo en que una pauta razonable del 40%. A ver, llegó un comunicado diciendo que están conversando para abrir la pauta salarial de este año. Es cuestión de hacer 2 llamados y más o menos los 2 te dicen en cuánto quieren cerrar la pauta salarial de este año. Pero a ver, es una pretensión. El año pasado también tenía la pretensión de cerrar la pauta salarial en el 29% y obviamente a los 3 meses se había autodestruido como el mensaje de Misión Imposible. Porque ya no había... La inflación. No, la pauta salarial es del 29-30% al inicio del 2021. ¿Te acordás? No, unos puntos arriba porque la inflación iba a ser... La inflación era del 29, era 31. 33, vale, creo 33. Que era, sí, pero qué sé yo, son números figurados. ¿Se acordaban en torno? ¿Se acordaban? O sea, volvés a la conclusión de que te falló el tema de la inflación y te fuiste al carajo. Digamos, que es lo que insisto yo. El tema, si no tenés inflación, vamos a discutir 2 horas o 20 horas del tema de... se plantea como el huevo y la gallina si pueden ser los dos a la final? No es el huevo y la gallina, es el dueño del gallinero. Es el tema precios en este país. Por eso no nos vamos a entender nunca, porque es el precio y el mercado, y será la falta de competencia. No, los temas precios es una cuestión controlada por el poder económico de este país, que es el que está manejando la política de ingresos. Y hay un gobierno que todavía no lo enfrentó. Pero la descripción se la escucha a Feletti también, y tiene razón. Yo bueno, estoy de acuerdo. Y después, si hablamos con Feletti, le preguntaremos si tiene las herramientas o le dan la capacidad de pelear. Ahí hay un punto. Absolutamente. Hagamos un punto. Sí, pues tenemos una comunicación. Chicos, por favor, Rulo, Adrián Murano, lo pueden saludar al secretario de Comercio Interior, al licenciado Roberto Feletti. Roberto, muy buenos días. Daniel Tonienti te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rulo? Bien, acá estamos... Nos agarraste en plena debate. Estaba todo armado, chicos. ¿Ustedes creen que esto está improvisado? Un tema que me parece te involucra. Bueno. A ver. Bueno, ¿qué es el tema precios? Lo que está sucediendo... bueno, por lo pronto hay una expectativa, ¿no? El relevamiento de expectativas del mercado, que es como una canasta de consultoras que hace un informe para el Banco Central, pronosticó que la inflación para este año va a ser una inflación alta, incluso puede llegar a ser más alta según este pronóstico de lo que fue en el año 2021. Y bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte es, teniendo en cuenta que todo indicaría que los precios regulados, como lo de los servicios públicos, van a aumentar, todavía no se sabe exactamente en qué porcentaje, qué impacto puede tener eso, el aumento del gas, de la luz, o el aumento de los traslados de los subsidios del transporte a los distritos que lo reciben, y depende de la actitud que toma cada uno de los distritos con respecto a eso. Digo, aumentos también a otro precio regulado como es el precio del transporte público. ¿Qué impacto puede tener eso sobre el índice inflacionario en un tema que, bueno, claramente podemos decir que es uno de los temas más importantes de la economía cotidiana argentina, Roberto? Sí. Primero te voy a decir que es leve, pero que el índice de inflación de diciembre del 2021 fue menor al de diciembre del 2020. Y nosotros esperamos que el índice de inflación, si bien alto, no es que estoy diciendo, de inflación de enero del 2022, va a ser menor que el de enero del 2021. Quiere decir que moderadamente la inflación por lo menos no se expande, no aumenta respecto del año pasado, siendo en niveles altos, ¿no? Digo, no. Segundo, sin duda, la suba de combustibles, la suba de las tarifas en transporte o en energía impactan en el proceso inflacionario. Ahora, nosotros también trabajamos con esta idea de canastas, de instrumentos regulatorios que es la canasta, de decir, bueno, buscamos precio de referencia y buscamos ancla, de modo de morigerar esos impactos en el consumo. De hecho, a 3-4 meses ya vista, la canasta de precios cuidados amplia, la de 1.321 productos, está siendo demandada por los supermercados y están queriéndose subir muchas comercios de proximidad y de menor porte, porque incluso los superchinos, porque es un instrumento que el público, el pueblo cuando va a consumir demanda, es decir, que algún rol eso cumple. El otro punto que a mí me está faltando y que estamos construyendo trabajosamente, los fideicomisos y demás, es el impacto de la inflación internacional. Estamos hablando de alimentos, ¿no? Inflación monopólica, canasta, amplia y compatible con el consumo medio. Inflación internacional, buscamos el desacople. Yo lo planteé, lo ratifico, creo que el mecanismo más idóneo son los derechos de exportación. Bueno, hay un escenario político que es adverso y se está reemplazando eso por los fideicomisos. Ahora, si eso no termina de ordenarse, bueno, sí, la inflación va a tender a ser más alta. Ahora, en lo que hace al rol de la Secretaría, que son los instrumentos regulatorios, los estamos construyendo. Esto es un tema, ¿no? Desde el macrismo se desarmaron un montón, los estamos construyendo y estamos tratando de ver cómo eso tiende a atemperar o amortiguar el efecto inflacionario. Ahora, obviamente, la inflación tiene un componente, como se dice ahora, multicausal, macroeconómico, la presión cambiaria, los insumos básicos como energía y transporte que juegan. Ahora, tampoco yo tengo una expectativa que los aumentos en esos servicios básicos van a ser muy grandes. Roberto, y dentro de esa multicausalidad que tiene la inflación, ¿qué rol o qué importancia le asignás a las
políticas o actitudes monopólicas en sectores de insumos que no son los insumos básicos regulados del Estado, sino que son insumos críticos de la industria en general, en algunos rubros de alimentos o otros de consumo masivo que hay en una alta concentración, digamos. Esto, a tu criterio, ¿cómo juego y qué herramientas tenés para controlar la inflación? Como te decía antes, yo le asigno mucha importancia a la inflación monopólica, y la herramienta que hemos armado ahora para contrarrestar esa inflación monopólica es construir una canasta compatible con el consumo del argentino medio. Es decir, es una canasta, porque siempre cuando hay canasta de alimento, bueno, canasta de asistencia social, no. Esto es una canasta compatible con el ingreso medio. ¿Para qué? Para defender el ingreso medio en la medida que el peso de los alimentos que van al supermercado a comprar no les coma una parte cada vez más grande, que era lo que estaba pasando, del salario promedio. Esto lo vimos. Sí. Cuando nosotros llegamos y congelamos, hicimos retroceder precios, y de hecho se retrocedió, y de hecho el congelamiento funcionó, y no hubo desabastecimiento, ni salimos con un rodrigazo, todos esos pronósticos no ocurrieron. En ese momento teníamos aceleraciones de precio post elecciones PASO del 20-25%, inexplicables. Es cierto que es la presión monopólica, porque además el monopolio funciona produciendo poco y ganando mucho con el precio, si lo dejas. Sí. La facultad te enseña un montón de experiencias sobre esas. Y la discusión de producir más y ganar un poco menos, bueno, se instaló. Algunas multinacionales me lo reconocieron que habían vendido más. Se salió con el acuerdo, no sin tensiones que se van a reflejar en el índice de enero. Y es una pelea constante, es una pelea en la cual vos tenés que estar sosteniendo abastecimiento y precio de esa canasta en forma casi, te diría, diaria. Sí, una pelea. Eso por un lado. Y por el otro, sí, es la inflación internacional. Si acá se instala una lógica de que el precio internacional define la exportación, vamos a tener una crisis alimentaria. Yo lo dije y lo sostengo. Es decir, nosotros en el 2015, con menos precios internacionales, con precios internacionales más bajos, teníamos más regulaciones sobre el comercio exterior. Hoy tenemos menos, con precios internacionales más altos. Si esta es una discusión no menor. Si la lógica de la lógica de asignación de recursos es: yo cosecho trigo, y como el trigo está acercándose o llegó a rozar los $280 a tonelada, y bueno, vendo todo el trigo. Bueno, no tenés fideos, no tenés harina, no tenés... Digo, la discusión ahora del fideicomiso del trigo, te la pongo concreta, que la estamos teniendo ahora en estos días. Yo necesito 700.000 toneladas de trigo para asegurar o ecualizar el precio de la harina de kilo, la harina de góndola de 000 y el paquete de fideo de medio kilo. Yo necesito 700.000 toneladas. La cosecha de trigo fue 18 millones de toneladas. Ahora te están resistiendo comprometer esas 700.000 toneladas en un fideicomiso de ecualización de precios. Eso define cosas. Sí, pero acabas de dar una definición de política importante. Es decir, si acá se prioriza el tema de exportación para conseguir las divisas, y por ese lado querer controlar el sector externo, tenemos una crisis alimentaria. Yo no tengo duda. Digo, ahora me están presionando, quieren bajar están presentando bajar la retención en la leche, que la leche se exporta. Digo, en Argentina ha caído el consumo per cápita de leche de 200 litros a 180, y todavía, si producís eso, va a bajar a 150. Pero por el mismo fenómeno pasó con la carne, de 55 a 48. Claro, exactamente, eso te iba a decir. Bueno, entonces digo, pero a ver, en el 2020 se exportó casi 1 millón de toneladas de res con hueso, 920.000 toneladas. Es una cifra histórica de exportación de carne. Bueno, ahora la han bajado, el ministro Domínguez ha trabajado bien, lo estamos bajando, pero los tipos también en esa lógica dicen, bueno, que el precio internacional me asigne los recursos de cómo yo coloco los productos. Cuando vos, Roberto, decís... Eso es un tema complicado. Cuando vos, Roberto, planteás... Leche, trigo, maíz y carne. Sí, de acuerdo. Cuando vos planteás que los tipos ahora presionan para
bajar, por ejemplo, las retenciones a la exportación de lácteos o tal o cual otro derecho de exportación. ¿Te referís a los productores o te referís a los productores más sectores del Poder Ejecutivo? Digo, porque la decisión no la toman los productores. Yo integro el gabinete económico y todos trabajamos de conjunto. Pero la decisión no la toman los productores. O sea, está bien, los productores pueden presionar. No. Sí. ¿La toman los productores? Ahora nosotros nos hemos opuesto a esa baja y no ha funcionado. Acá hay una puja sobre la Argentina en un contexto de demanda internacional de alimentos estimulada por las políticas fiscales de los países desarrollados, que sostiene precios internacionales, y Argentina no tiene instrumentos regulatorios para proteger el consumo. Nosotros, ¿y por qué no los tenemos, Roberto? Hoy, por ejemplo, en el caso retenciones, si vos querés ir al Congreso, se acuerda que vas con retenciones al Congreso, y se supone, como están dadas las cosas, que perdés la votación. El Ejecutivo podía aumentar, tenía habilitado aumentar medio punto. Yo te cuento una. Girasol, las discusiones, por suerte el fideicomiso igual está funcionando. No abastece todo el mercado interno, pero está funcionando. Nosotros lo tenemos bien, el abastecimiento, siempre tensionando, ¿no? Pero vos, Girasol, en el 2015 tenías 28% de retención, hoy tenés 7%. Y el precio internacional subió un 20% en dólares. Es lógico que tengas una presión de demanda externa, si la rentabilidad es enorme. Entonces me parece que estas discusiones hay que plantearlas. Los derechos de exportación hoy tienen que pasar por el Congreso, y en el Congreso tenemos minoría o no tenemos los votos necesarios. Esa es una restricción. Se reemplaza por fideicomisos, cupo de exportación. Si querés exportar, tenés que poner el fideicomiso. Eso en aceite funcionó, esperamos que en trigo, por lo menos para el paquete de harina y el paquete de fideos, funcione también. Pero si no pasa, las empresas multinacionales y concentradas de la Argentina, con alguna cuota de razón, que producen fideos o que producen los molinos que producen harina, me dicen, yo te aguanto el acuerdo de precio hasta el 7 de abril, pero si yo tengo que comprar el trigo a precio internacional sin ningún reaseguro, y se hace difícil, entonces eso te da volatilidad del precio, digo, para que se entienda claro. Entiendo, y además está la posición monopólica de estos mismos fabricantes que vos también denunciaste, que hay una inflación de monopolio. Sí. Ahí Fera planteó, Fera de Maxi Consumo, Fera, el productor de alimentos, planteó que viene demorada la ley de góndola y que podría ser una herramienta, la aplicación de la ley de góndola, y que podría ser una herramienta antimonopólica. ¿Lo ves del mismo modo o tenés alguna...? En parte sí, en parte no. A ver, la ley de góndolas ayuda mucho a ampliar la oferta. Para combatir monopolios vos tenés que ampliar la oferta. Yo cuento la experiencia ahora que fuimos a Chaco, que nos invitó Capitanich, donde ellos toman la canasta de 1.300 productos, la instalan, pero saben que eso solo llega a capitales de la capital de la provincia, de alguna otra gran ciudad, tienen que sacarla de las grandes cadenas y con eso promueven la producción regional. Caso concreto, el arroz, yo visité 2 arroceras integradas, o sea, que cultivan y procesan en Chaco, y que te colocan un producto de primera calidad en la góndola a un precio sensiblemente más barato que la marca de ave de corral, digamos. Ahora, para que eso pase, hay una decisión política de la gobernación, hay un estímulo a los productores, y evidentemente ahí funciona. Es una herramienta clave para el interior, para las provincias. Yo creo que la ley de góndola funciona para ampliar oferta. Ahora, que por sí sola va a bajar precios, no es tan claro. Funciona para ampliar oferta y disputar mercado. Y por eso la resisten las grandes cadenas de comercialización y los grandes formadores de precios. Sí, claro. La ley de góndolas es importante, pero no es... Nosotros la estamos implementando, mejoramos la capacidad de fiscalización, ahora vamos a hacer un encuentro con la Secretaría de PYME para identificar pymes, pero es un instrumento más, no es el que va a cambiar la realidad. La realidad la va a cambiar la ampliación de oferta y la aparición de otros actores en el mercado de alimentos que oferten productos y compitan, porque si no es imposible, sobre todo en las provincias.
donde tenés el tema de flete. Digo, no podemos pensar que 50 empresas van a abastecer el consumo de 45 millones. Eso no es posible. Ahora, hablaste del tema flete y justamente ahí me estaba acordando de una propuesta que hizo la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que sería, si es válida, sería aplicable a cualquier provincia, que es el tema de que si se garantizara de alguna forma toda la logística de transporte, hay muchas empresas pyme que podrían abastecer grandes centros de consumo y llegar con un precio mucho más barato que el precio de las marcas líderes, digamos, con algún mecanismo en el cual intervenga el Estado, ya sea el nacional, el provincial, el municipal, para facilitar esto o hacerse cargo del costo. ¿Hay herramientas como para hacer este tipo de cosas, como que el gobierno o el sector público en general intervenga directamente en esto para, por ejemplo, esto que decís, facilitar el tema de que aumentes la oferta con un pyme, qué sé yo, de una localidad del interior del país que pueda llegar a por lo menos al conurbano? Eso se da muy bien, como te decía antes. La Rioja y Catamarca tienen experiencias parecidas en las economías regionales, donde evidentemente el flete es menor, es decir, son empresas locales que abastecen el consumo local. Y muchos gobernadores, apoyándose también en nuestra canasta, lo están haciendo. Ahora, conseguir que, por ejemplo, las arroceras de Chaco pudieran colocar los productos en góndola en el área metropolitana es otra discusión. De hecho, han tenido dificultades para llegar, me lo explicaron los propietarios de las empresas, que tendría que ver con una recuperación de el flete de carga ferroviaria. La carga ferroviaria todos sabemos que es más barata. Vos tendrías que recuperar el litoral fluvial y para el noreste argentino, y el flete de carga. Solo el 8% de las cargas, o 10 debe ser ahora, se traslada en ferrocarril. Sí, pero eso para larga distancia. Sí, eso para larga distancia y en media o corta, bueno, como puede ser dentro de la provincia. Larga distancia. Si yo te quiero traer el arroz de Chaco, o lo puedo hacer por el río, sí, o lo puedo hacer. Yo te digo casos, dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires sí puede haber un desarrollo similar al que está teniendo Chaco, al que ha desarrollado Formosa. En su momento lo había desarrollado Chubut con Das Neves, sí. Producción local que satisface el consumo interno, sí, claro. Eso es totalmente posible, y la provincia de Buenos Aires... Bueno, ahora iniciamos conversaciones también con Augusto Costa para ver si podemos desarrollar alguna de esas experiencias. Sí, por supuesto. Claro. Roberto, quiero hacerte... Estuvimos hablando de precios, de costos, de estrategia. Además de esa cuestión, está el tema de los ingresos, ¿no? El salario mínimo en la Argentina hoy, el salario mínimo vital y móvil es de 33.000 pesos, y una familia, ayer se conoció el número en la ciudad de Buenos Aires, necesita de 80.000 pesos una familia tipo para no caer en la pobreza. Esto quiere decir que con 2 salarios mínimos de 2 integrantes adultos de esa familia, no se llegaría ni siquiera a la línea de la pobreza. ¿Y qué hay acerca de la política de ingresos? Básicamente de la que depende del gobierno. Estamos hablando de las jubilaciones, las asignaciones, los trabajadores del Estado, que son trabajadores, una cantidad importante de los trabajadores registrados de la economía. ¿Qué hay a propósito de eso, digamos? Está claro que una de las puntas tiene que ver con el control de precios, que es tu trabajo, pero ¿qué está pasando con la política de ingresos, Roberto? Mirá, 2 cosas. A ver, lo que yo estoy viendo. Nosotros efectivamente, cuando llegamos a la Secretaría, lo que vimos era que la canasta alimentaria medida por el INDEC... Te vamos a pedir que hables un poquito más cerca del micrófono, por favor, Roberto, si puede ser. Se movió algo porque se venía escuchando. Llevaba... Ahí está. Ahí va. Espera. Ahí estamos mejor. Sí. En ese momento nosotros veíamos que la canasta alimentaria medida por el INDEC se te llevaba un 11% del salario medio del trabajador registrado, o sea, el trabajador con paritaria del sector privado. Hoy logramos bajarlo al 9% y todavía estamos discutiendo. Es decir, bajar el peso de alimentos y bajar el peso de energía es lo que te da mercado interno, te mejora la calidad de vida. Ahora,
esto paridad política de precios con política de ingresos. Ahora, la política de ingresos, en mi opinión, está dependiendo mucho del nivel de empleo. Es decir, la gran expansión de los ingresos se produce cuando aumenta el empleo en forma masiva. Y lo que nosotros estamos viendo, si bien el desempleo está bajando, es que la recuperación económica, que este año se estima en torno al 10%, así compensa la caída de la pandemia, no tiene el efecto elasticidad de empleo-producto tan potente, lo tiene en torno a 0,25, como debiera tenerlo lo que pasó del 2002 y los 5 años que sucedieron 2003-2008. Es decir, evidentemente hay un cambio de composición del sector empresarial que se fue desarrollando con el macrismo, que probablemente se agudizó en la pandemia, y me parece que es mundial, que se basa en producir mucho, en ganar mucho y producir poco. Yo, la verdad, que con una recuperación de 10 puntos de la economía esperaba una caída de desempleo potente. Y ahí es donde se asienta el primer punto de la política de ingresos. Si vos en un hogar lográs que se empiecen a emplear todos y empiecen a alcanzarlo las paritarias, esto fue lo que el ciclo 2003-2008, digo, de expansión fuerte, hasta la crisis del 2009, después volvimos a tener la recuperación 2010-2011. Pero me parece que hoy eso, en la composición empresarial, no está planteado. Roberto, ¿cómo va? Hay una recuperación de la economía que se asienta en la demanda externa, obviamente exportaciones, en la inversión, porque ha habido inversión, ha habido mucha demanda de inversión, evidentemente se aprovechó el tipo de cambio regulado para equipar maquinarias, para el sobrante de pesos para volcarlo, ampliación de plantas y demás, y el consumo de altos ingresos. Sí, esos son los 3 componentes de la expansión, me parece, del 2021. Porque si vos mirás las ventas de supermercados, que crecieron también un 7% real, van por detrás de los 10 puntos que creció el PIB. Es decir, que el consumo masivo, si bien se recuperó, no es el dinamizador más importante. Yo veo consumo de altos ingresos, ingresos medios altos, inversión y demanda externa, los 3 componentes que traccionan la economía. Eso limita la creación de empleo y obviamente limita la política de ingresos. Pero creo que es un cambio del empresariado a escala planetaria. Está bien con respecto al tema de los empresarios, y ahí está la tensión sobre la puja salarial, la renta, y ¿qué hay a propósito del Estado, qué hay a propósito del gobierno? Te hablo de jubilaciones, la jubilación mínima también está por debajo del salario mínimo, te hablo de las asignaciones. El gobierno hizo un gran esfuerzo. Te hablo de los puntos que perdieron los trabajadores estatales en el año 2020, los trabajadores del Estado. El gobierno hizo un gran esfuerzo. Sí, el gobierno hizo un gran esfuerzo el 2020, donde recibe un Estado quebrado por la deuda, aglomeración de deuda y la pandemia. E hizo un gran esfuerzo para evitar un colapso económico y sanitario, digamos. Ese fue el gran... Si vos querés definir un éxito de política del 2020, que con el Estado quebrado que se recibió, no tuviste un colapso sanitario, no tuviste un colapso económico, a pesar de que la economía cayó y significativamente, que se está recuperando ahora. Ese esfuerzo fue financiado casi exclusivamente, en parte por recaudación tributaria en el marco de la caída, que está muy atada al ciclo, y en parte cuando fueron los peores momentos de caída, con emisión monetaria, casi exclusivamente, no había otra fuente de financiamiento. Sí, 7 puntos de emisión monetaria en el 2020. Y bueno, porque vos tenías una monetización muy baja que te dejó el macrismo, recordemos el doble cero de San Lerís, y tuviste que expandir fuerte, ¿para qué? Para evitar esto que te estoy diciendo, un desmadre muy grande en la situación sanitaria y económica. Y a partir de ahí, como siempre pasa, sabemos que los grandes grupos poderosos de este país rechazan nuestra moneda, empiezan las presiones cambiarias, empiezan la aglomeración de pesos en el Banco Central bajo forma de instrumento de absorción. Entonces,
en esa lógica en el 2021, y yo creo que eso también incidió en el resultado electoral, cualquier expansión de la demanda era muy cuidada, con política fiscal y monetaria era muy cuidada. Si vos me preguntás... Cuando decís que incidió en qué sentido, Roberto? ¿Se perdió o se ganó? Incidió en la moderación, porque si vos seguías solo financiando la expansión con política monetaria y no tenías un correlato fuerte de aumento de la producción, ni tampoco tuviste, y esto yo lo estoy diciendo de ahora para adelante, acumulación de dólares en Banco Central, y te ibas a encontrar que eso tiene un límite. Los estímulos monetarios y fiscales son buenos, no es que en sí mismos son inflacionarios, pero tienen límites. Vos todo el 2020 acudiste a la emisión monetaria como mecanismo de sostener la caída y de sostener funcionando los hospitales y el sistema sanitario. No podías repetirlo en el 2021 si no había una expansión de la economía, lo tuviste que ir haciendo con cuentagotas, y eso te llevó, eso se reflejó en el resultado electoral. Sin duda estos números que vos estás diciendo tienen ese impacto. ¿Se reflejó cómo? ¿Negativamente? Claro, y si se perdió la elección. Sí, está bien, pero para algunos, a ver, hay sectores del gobierno que creen que se perdió por la pandemia, y otros sectores que se perdió por la pandemia y además por... Eso. No sé, a ver, yo no me hago cargo de otras cosas, yo te digo lo que yo pienso y veo con objetividad. Bien. Los votos del Frente de Todos que se pierden, que no respecto al 2019, son enteramente gente que no fue a votar o gente que derivó su voto a votar en blanco, lo cual explica cierto rechazo, o a votar a la izquierda. Ahí es donde se dan las pérdidas. No es que Cambiemos se trasvasó el voto del Frente de Todos a Cambiemos. Cambiemos mantuvo, incluso perdió algunos votos respecto al 2019. Hay primero un ausentismo grande, que es donde perder la mayor cantidad de votos, y eso, si vos mirás dónde se producen los lugares de ausentismo y demás, estás viendo que evidentemente no hay un planteo en favor de las expectativas que generó el 2019. Roberto, sé que tenés que ir a una reunión a las 10 de la mañana, te agradecemos mucho el contacto con nosotros y bueno, esperemos poder volver a conversar en un par de semanas con vos, cómo sigue el tema precios. Gracias por tu tiempo, Roberto. Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista, abrazo a los dos. Chao, un abrazo. Roberto Feletti, quien fuera viceministro de Economía con Amadou Oudou en el año 2011, fue el viceministro del 54%, el ministro había sido en aquel momento Amadou Oudou, ahora es secretario de Comercio Interior, cuando hay una perspectiva de que la inflación de este año sea una inflación alta, una perspectiva de que la inflación de este año sea alta, una inflación concretamente están especulando con que la inflación sea cerca del 50-53% en lo que va del año, y se esperan índices incluso en 4% o encima del 4% en algunos meses. El estudio que convoca el Banco Central hace un estudio con una canasta de consultoras donde pronostican ese aumento para este año. Sí, por eso el tema, perdón, y quiero terminar de argumentar lo que decía antes, Dani, con números. Por eso el tema para mí son los salarios, entiendo que también son los precios. Ahora, si vos ves la evolución de los salarios interanual que se estuvieron conociendo los números esta semana, vos tenés un sector de asalariados que en el promedio estuvieron por encima de la inflación ahí, 2-3 puntitos. Los 8 millones de trabajadores que son trabajadores informales tuvieron un promedio de ingresos en el último año del 34.4%. Perdieron, no me sale ni la cuenta, no sé, 16, 17, 20 puntos, no sé cuánto perdieron, 20 puntos contra la inflación. Bueno, son 8 millones de trabajadores que, como recién decía Feletti, van a comprar el alimento, y si bien hay una canasta de precios cuidados, la canasta de precios cuidados, como contaba Feletti recién, toma como referencia el promedio de los ingresos formales.
que están 20 puntos por encima de lo que perciben los trabajadores informales, que no son 10, 15, 20, son 8 millones de trabajadores, es decir, un tercio de los trabajadores, un tercio de los, no de los trabajadores, de los que reciben ingresos, porque de los trabajadores activos son la mitad, según la cifra del INDEC, no hay otro cálculo distinto al que ofrece el INDEC. Entonces yo lo que digo es, vos tenés una Argentina más injusta, que distribuyen peor la carga del costo del retraso salarial. Y lo último que digo en relación al retraso salarial, esta semana se supo también, porque obviamente lo está agitando la oposición, que el salario medido en dólares constantes, contado con liqui, ponele, es el más bajo de los últimos 15 años. Entonces, no estamos, digamos, perdón, más bajo del 2002, no de los últimos 15 años. Estamos hablando de los últimos 20 años. El más bajo del 2002. 2002 era $300, está hasta $400 el salario, el ingreso promedio medido en dólares contado con liqui. Entonces, los salarios son bajos. Vamos a discutir subsidios, discutamos subsidios, pero discutamos salario. Eso es lo que yo planteo, Rulo. Porque si no, el problema sigue siendo que el salario no se discute, el subsidio se elimina. Yo no te digo no se discute. ¿Y el ingreso qué hacemos? Porque yo no te digo que se discute el salario, pero yo te digo, si no resolvés que el tipo parado del otro lado es el que define como... Pero si con precios regulados... A ver, pero el tipo dice, ¿querés que te dé 400% de aumento de salario? Pero el tipo te lo doy, los empleadores te lo doy porque lo que hace el gobierno, y yo creo que se equivoca, es negocia con los grandes empresarios. Hacemos una cosa, no pedimos aumento de salario de más 40, pero vos te controlás con los precios. Ese acuerdo no funciona porque los tipos no lo cumplen. No, pero lo hacen igual. Bueno, te estoy diciendo, lo hacen y se equivocan. Digo, se equivocan. Bueno, entonces no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque no le sacaron la capacidad de definición al otro. Estoy de acuerdo. Entonces, si vos le das 400% de salario, sí, pero entonces no me comprometas nada. Listo, mañana te aumento 500% de los precios. Estoy de acuerdo. Aparte, no estoy diciendo una cosa figurada. Te lo hacen. Yo no estoy para. Te lo hacen. Entonces, por eso digo, mi conclusión es que si los tipos tienen esa herramienta, ese poder, en la política de ingreso la están manejando ellos. Es decir, y el otro lado dice, no, pero yo voy a aumentar más los precios. El tipo te está dando la vuelta de son empresas transnacionales que tienen un costo en dólares. Y algunas son nacionales, transnacionales, porque Córdoba no es Pero estábamos hablando recién de los acuerdos de fideicomiso para que los exportadores se vean compensados por el precio internacional. Sí. Bueno. ¿Y con eso le sacás la capacidad monopólica? No, yo no. Entonces, ¿por qué me llevas ahí si lo que te estoy hablando es eso, de la capacidad monopólica? Chicos, vamos a hacer un punto acá, son las 10:05, tenemos un programa por delante y tenemos además un montón de capítulos por delante como para seguir debatiendo este tema. La tensión bueno, ¿hay que controlar los precios o hay que aumentar los ingresos? Yo recuerdo, y nada más, como para hacer un aporte, ¿no? Para concluir, insisto, podemos seguir hablando, Rulo y Adrián, en otros episodios de Siempre Soy, en otra transición ordenada. Recuerdo la famosa frase, y no estoy abriendo el debate de vuelta, quiero aclarar, recuerdo la famosa frase de Néstor Carlos Kirchner a Coto. Yo te conozco, Coto, ¿no? Cuando Coto dijo, bueno, hay que aumentar los precios, y la política de ingresos del kirchnerismo en aquel momento era aumentar los ingresos, y Néstor Kirchner decía, no sea cosa, un poco lo que describe... Señor Coto, yo lo conozco muy bien a usted y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde Estado. Vamos a ayudar a organizar Liga de Consumidores, vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente. Pero yo no tengo ninguna duda que ustedes se carterizan y atentan permanentemente contra los bolsillos de los argentinos. Bien. No es controlar precios, es controlar a los formadores de precios. Hay una diferencia política fundamental. Ahí lo escuchaste a Néstor Kirchner y es lo que está diciendo. Bien. No le dice, señor Coto aumentó los precios, dice, señor Coto, a usted lo vamos a seguir. Rulo, por favor, son las 17 minutos.